7:47 en todo el país. Continuamos con más información y como es de costumbre, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue el primer mandatario en intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego del discurso del secretario de la ONU, Antonio Guterres, y de Filemón Yang, quien es el presidente de esta sesión número 79, el jefe de Estado del gigante sudamericano saludó a la delegación de Palestina e ignoró el fraude electoral de Maduro. Queremos conocer cuáles son las implicancias en esta Asamblea General de las Naciones Unidas y también qué dijo el presidente Milei. Es por eso que ya estamos en contacto con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, ¿cómo estás? Buen día, Carolina te saluda. Buen día, Carolina, para vos y para todos los evidentes de Radio María. Vamos a hablar un poco de este evento, un poco tradicional. Se entrecorta un poco, Bruno, así empezamos ¿Se escucha un bien. poco Vamos a ver. mejor? Ahora ¿Por ahí sí. se escucha un poco mejor? Ahí está Bien. mejor, dale. La idea es hablar hoy, bueno, básicamente de lo que tiene que ver con la presencia de los principales mandatarios del planeta ante la Asamblea de Naciones Unidas y lo que dijo en particular Lula, y bueno, un poco también relacionarlo con una visión totalmente diferente, que es la del presidente Milei. ¿Es un momento para tomar posición política sobre algunos temas, Bruno? Sí, yo creo que a diferencia de otras primeras reuniones o convocatorias de la Asamblea de Naciones Unidas, todos los primeros mandatarios primero coincidieron en que está vetusta la ONU por razones de carácter básicamente estratégico, de lo que está pasando en el planeta hoy. Uh-huh. Sí, en esto el diagnóstico para todos es igual. Como vamos a hablar básicamente de lo que dice Lula y de lo que dice Milei, podemos hablar de lo que dice Lula, que dice, bueno, en definitiva, las disputas geopolíticas y las rivalidades estratégicas son las que están priorizándose en el planeta y que, bueno, y que el derecho bajo el amparo del derecho internacional se está haciendo el uso de la fuerza en forma irrestricta y, bueno, y que eso básicamente no es lo que establece la Carta de Naciones Unidas, que además establece desde 1945 en adelante la prohibición justamente del uso de la fuerza, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión en la que coinciden en el diagnóstico todos, ¿no? El gasto, él decía, incluso Lula decía que ha crecido más de 2 billones de dólares la producción de armas en el planeta y demás, y que bueno, y obviamente que apuntándose un poroto para él mismo, él promovió junto con China, ofreció 6 puntos para que pudieran negociar entre Ucrania y Rusia, pero bueno, que no han tenido, no han, digamos, pelechado, diríamos, como diría el paisano, esta propuesta. Pero bueno, la realidad es que sí, es cierto, todos los primeros mandatarios han coincidido en que, muy contundentemente, en que Naciones Unidas está fuera de lo que es el contexto de lo que está pasando, y después vienen las discusiones sobre cómo o qué presentó justamente el secretario general de Naciones Unidas con este pacto del futuro, que ahí sí, ya ahí se ve la diferencia ideológica, no ya de diagnóstico, sino cómo responder a los problemas del planeta, ¿no? Claro, ahí el posicionamiento es distinto, podríamos decir, entonces. Sí, tal cual. Obviamente Brasil adhirió de conformidad a su, digamos, a la búsqueda de Lula de posicionarse como el líder regional, Uh-huh. promovedor del multilateralismo, y Argentina, básicamente a partir de los dichos del propio presidente Milei, no adhirió justamente a este pacto del futuro por considerarlo que cercenaba las libertades, las posibilidades de desarrollo de la región, etcétera. Y obviamente él postula otra visión totalmente política distinta, renegando este multilateralismo, o sea, de los organismos de carácter multilateral, de sentarse todos a la misma mesa y de permitir que los estados se vayan nucleando según sus intereses y afinidades. Y bueno, esa es una visión liberal totalmente diferente, obviamente, de la que postula Lula, y por eso la Argentina, como también agregó Milei, dijo, bueno, vamos a salir de esta posición de neutralidad que Uh-huh. hace históricamente que la Argentina hizo que, bueno, que no se involucrara en los conflictos globales,
y que bueno, hoy lo va a hacer directamente, básicamente siguiendo los principios de la libertad y demás. Y bueno, esas es las grandes dos cuestiones que se pueden tomar de lo que dijo Milei, ¿no? Como pasa siempre, todo tiene que ver con la economía. Esta situación, este posicionamiento puede traer repercusiones a nivel de la búsqueda de algunas alternativas económicas que vengan inversores. Bueno, acá en principio podemos compararlo, ya que hoy tomamos el parámetro de comparar lo que dijo Milei con lo que dijo Lula. Bueno, Lula habla del medio ambiente. Obviamente, si uno protege el medio ambiente, va a limitar básicamente todo lo que tiene que ver con la economía. Entonces, justamente Milei lo que plantea es, bueno, cierta visión de costado de la cuestión del medio ambiente para priorizar el desarrollo, que es justamente lo que se postula desde el otro lado de la esfera ideológica, ¿no? Pero bueno, pero también, como todo, cada uno lleva agua a su molino. Porque Lula dice, bueno, no, fantástico, hay que proteger el medio ambiente, bárbaro. Pero vengan a invertir a Brasil, donde nosotros tenemos el 90% de las tecnologías limpias en la producción de energía y demás. Entonces, bueno, ahí es donde también cada uno busca llevar las inversiones para su lugar, y bueno, y ahí es donde se ve. Cierto es que por ahí Lula lo que está alertando es que dice, bueno, ha crecido muchísimo menos la región en los últimos 10 años, sí, un 0,9, que incluso es un número menor al de la década del 80, pero bueno, también hay que tener en cuenta que en esta última década, sí, desde el 2014 en adelante, también ha habido algunos hechos importantes de corrupción y demás, que yo creo que también eso limita el crecimiento, ¿no? Y lo mismo la igualdad y la justicia justamente en la distribución de los recursos, ¿sí? Porque generalmente, como decía alguien que no era básicamente economista, el que arte y reparte se queda con la mejor parte. Así Entonces, es. bueno, tengamos en cuenta eso, porque también el fenómeno de la corrupción, que no ha sido abordado en la Asamblea de Naciones Unidas, o sea, ahora todos están con la cuestión de las guerras y demás, es un flagelo que también detiene el crecimiento, ¿no? Entonces, tengamos presente eso, porque bueno, obviamente, a la hora de llevar la inversión hacia cada uno de los lugares y de los países que cada uno representa, esto también es un elemento que hay que tener presente. ¿Hizo algún nombramiento, algo de lo que estaba pasando con respecto a los incendios, Lula, en su país o no se refirió a eso? Sí, él habló fundamentalmente de una cuestión vinculada al cambio climático Ujú. que, volvemos a repetirlo, por allí ahora vamos a tomar un representante más ultra que Milei, que es Trump, que habla de que no existe el cambio climático, ¿sí? Que tiene que ver con las incidencias del planeta y demás. Obviamente que Lula ha señalado esto de que el cambio climático, el aumento, y de hecho el pacto del futuro habla de bajar 1,5 grados la temperatura del planeta, que ha aumentado en estos últimos 50 años en esa proporción, ¿sí? Y que genera obviamente inundaciones. Él habló de las inundaciones en Brasil, habló de los incendios, pero también hay que ver también porque algunos tiran la piedra y esconden la mano, porque si bien ahora dicen, no, en la Amazonia no la estamos talando, la realidad es que los incendios básicamente tienen que ver con el ganarle territorio a la Claro. Amazonia para poder plantar soja. Vamos a ser claros, Brasil es uno de los principales exportadores del planeta de soja, que ahora con la sequía que está viviendo se le está complicando, oportunidad para la Argentina, si es que llueve, estamos todos con eso, y lamentablemente también estamos atravesando una sequía, también estamos atravesando incendios como los que están viviendo allí ustedes en Córdoba. Ujú. Entonces, la realidad es que existe el cambio climático. El problema es que políticas serias se van a tomar en tal sentido. Y acá lo voy a decir un poco ubicándome en el medio de esta famosa grieta. El Pacto del Futuro es una declaración muy bonita, muy hermosa, de 60 y pico de páginas, pero que no tiene una sola medida concreta. Y lo que el mundo reclama son medidas concretas, sean de izquierda, sea de derecha, la visión que se tenga. La crisis que está viviendo el planeta no es una crisis ideológica del multilateralismo o bilateralismo, es una crisis del planeta. Desplanetizar, como hablan muchos, no sirve. Los problemas son globales, no porque nosotros querramos o no, son globales. La criminalidad transnacional organizada
que es lo que yo hablaba de la corrupción, los crímenes medioambientales, todo eso afecta a todo el planeta. Recién hablaba justamente uno de los fiscales federales sobre este tema. Es una cuestión global, que en nuestro país es una cuestión federal. Entonces, la realidad es que el cambio climático existe. La realidad es que desde el 90, de esa famosa eco de la década del 90, poco se ha hecho. Bueno, pensemos un poco cuál es la idea, pensemos quiénes son los principales agentes contaminadores, busquemos tratar de resolverlo y menos declaraciones y más hechos, dijo alguno por ahí. Claro, muy lindas las ideas, pero ¿quién agarra la pala? Podríamos para Tal hacer una cual, metáfora, ¿no? tal cual. Hay que trabajar sobre los problemas. Y bueno, y por eso volvemos a lo mismo, el contexto de que haya, digamos, cierta uniformidad de criterio en que Naciones Unidas no está funcionando, tiene que ver con eso. ¿Sí? O sea, con que no se toman acciones concretas. Tomemos una cuestión, Venezuela, que tanto la hemos tomado. Presidente Boric ha hablado claramente de la cuestión venezolana. Lula no dijo ni una palabra, habló de que Cuba, ¿cómo puede ser que esté en el listado de países terroristas y qué sé yo? Hay que intervenir en Haití. Ahora, ¿qué hacemos en Venezuela? ¿Miramos para el costado? Y bueno, ese es el tema también, ¿no? Cada uno juega sus cartitas. A veces son útiles, a veces no para la cuestión general. Bueno, hay que tener presente eso a la hora también de estos discursos. Pero bueno, han sido discursos picantes, digamos, teniendo en cuenta lo que puede ser picante ante una asamblea Claro. de una institución muy diplomática como es la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Bruno, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos por esta comunicación y siempre por echar un poquito de luz a todo lo que es la política internacional. Así que muchas gracias, Bruno. No, gracias a ustedes y bueno, seguiremos observando a ver, como decimos, qué en concreto se va a hacer a partir de toda esta problemática. Decimos, hay que reformar el Consejo de Seguridad, esto, lo otro, lo demás, pero la verdad que mucho ruido y pocas nueces, así que esperemos que algo cambie porque en esto, con los conflictos globales que hay muchos miles de muertos y eso es lo que nos tiene que preocupar. Un abrazo grande a todos y nos vemos la próxima. Muchas gracias, buen miércoles. Gracias, un abrazo. Estuvimos en diálogo con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, un poco hablando sobre la presentación de los diferentes presidentes en esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana, como siempre, a las 7:30, con toda la información. Quédese aquí en Radio María TV, ya llega la catequesis. Muchas gracias, hasta mañana.